Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Nos da muchísimo gusto recibirlos a todos los que nos ven por redes sociales. Hoy estamos aquí en nuestro estudio 14 del manual Dios cumple sus promesas. Ante todo, les damos las gracias al Señor por el privilegio que nos da de compartir su palabra. Amados, una de las mayores preocupaciones del ser humano es el tema de la provisión. Y hoy nos preguntamos qué comer, qué vestir, cómo mantener a mi familia, cómo pagar ciertas deudas, cómo pagar la colegiatura de mis hijos. En fin, hay muchas interrogantes que deberemos de pedirle al Señor que nos muestre hacia dónde deberemos de caminar. Y como todo en la vida, si de provisión se trata, yo hoy te puedo decir que solo el Señor tiene una respuesta para cada una de estas interrogantes en nuestras vidas. ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de hoy se llama promesas de provisión. Hoy aprenderemos que todas nuestras necesidades serán suplidas por Dios. Solamente Él lo puede hacer. Y pues nosotros los que conocemos de la palabra de Dios sabemos que Él es nuestro proveedor, nuestro protector, nuestro escudo, nuestra fortaleza, que en Él podemos confiar y que Él siempre nos ha ayudado. Yo quiero preguntarte, ¿tú crees que Dios lo puede hacer? Nuestro versículo clave del día de hoy y guía es Filipenses 4:19. Dice así, Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Les parece bien si oramos? Señor, te damos tantas gracias, Padre. Gracias por tu amor, gracias por tu gran misericordia, gracias por lo que nos hablas día a día, porque sabemos, Señor, que tú eres nuestro proveedor, que en ti podemos confiar, Señor. Tú nos llamas siempre a obediencia, para que tus hijos puedan verdaderamente recibir las promesas de bendición que tienes para nosotros. Te pedimos que tu Espíritu Santo hable hoy a nuestra mente y a nuestro corazón con gran libertad, Padre, y nos muestre que tú, Señor, eres nuestro dador de vida, que tú eres el que suple todas nuestras necesidades con tus riquezas en gloria, que es en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, y todos decimos amén. Bueno, comencémonos dando cuenta de que como el apóstol Pablo nos habla en Filipenses en este versículo. Y él nos dice que de dónde viene la fuente de provisión. El versículo comienza así, con una frase, mi Dios. No dice simplemente Dios suplirá, sino dice mi Dios. Y esto significa pertenencia, mis amados. Y es por ese conocimiento, por nuestra relación personal con Él, que es como podemos decir que Él es nuestro Padre. Y es por eso que podemos inclusive levantar una oración de amor a Él, diciéndole Padre nuestro. Porque solo el que recibe al Señor Jesucristo en su corazón y lo reconoce como su único y seguro Salvador, Él se constituye un hijo de Dios. Y esto está en Juan 1:12. A todos los que le recibieron, dice Juan 1:12, a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amados hermanos, nuestro versículo guía nos habla de un asunto de familia. Nosotros tenemos que ser familia de Dios. Y esta es una promesa solo para los hijos de Dios, aquellos que le pertenecemos al único Dios verdadero. Date cuenta también de los límites de la provisión. Dice también todo lo que nos falta. Aquí no dice todo lo que quieras, ya que lo que nosotros queremos a veces sobrepasa nuestras reales necesidades. Un ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo. Alguien solía decir que se deleitaba en caminar por las tiendas de ofertas muy económicas, ustedes han de conocerlas,
en la cual llenaba sus ojos y se daba cuenta que todo lo que veía eran cosas que podían ser prescindibles. Él podía prescindir de todas ellas y sin lugar a dudas no eran necesarias, ya que cada vez que las veía decía, pues realmente no las necesito. Pero muchas veces nosotros como pues personas que estamos en esta tierra queremos tantas cosas en nuestra vida y realmente tenemos que ver que de muy pocas tenemos verdaderamente necesidad de ellas. Inclusive, ustedes tal vez conozcan a alguien, existe gente que acumula cosas de todo tipo en casa o en otro lado, que tal vez nunca las usará. Hay un ejemplo bíblico del mismo apóstol Pablo que nos ilustra de cómo debemos de entender la provisión cuando hemos madurado en Cristo Jesús. Vayamos a Filipenses 4, del 11 al 13, por favor. Filipenses 4, del 11 al 13. Y dice su palabra así: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Yo subrayaría cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo. Y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí podemos ver características de una persona que ha madurado en el Espíritu y que sabe cómo debe de vivir en esta tierra. Amados hermanos, yo quiero decirles que Dios ha prometido suplir todo, no algunas cosas, sino todo. ¿Y qué significa en el original suplir? Significa proveer. Proveer ¿qué? Tus necesidades, y debes dejar que Él sea el que decida cuáles son esas necesidades que tú tienes en tu vida. Démonos cuenta finalmente de la clase de provisión que el Señor nos va a querer dar. Leemos que Él suplirá nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, como lo dice nuestro versículo guía. Conforme a sus riquezas significa que toda promesa que esté en la palabra de Dios será cumplida por Él y será cumplida también en nuestra vida. Démosle gracias al Señor por esto. Recordemos que toda promesa de Dios se cumplirá siempre y cuando seamos obedientes a sus estatutos y ordenanzas. Y como ejemplo, podemos ver una promesa de Dios que se cumple según obedezcamos. Se llama la ley de la siembra y la cosecha. Gálatas 6, 7 dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6, 7. La pregunta sería: ¿cómo ha sido tu siembra en tu vida para que Dios supla hoy tus necesidades? Por ejemplo, con tu familia, ¿cómo te has comportado con tu familia, varón o varona? ¿Cómo te has comportado tu hijo o hija? Y aquí también podemos decir cómo se comporta la esposa o el esposo con sus hijos. ¿Cómo te comportas en tu trabajo? ¿Qué has hecho? ¿Qué has sembrado con Dios o en tu iglesia? Esto es tan importante porque Dios lo ve todo esto. Te preguntarás, ¿y cómo nos dará todo lo que necesitamos? Bueno, te dije que hay una ley de la siembra y la cosecha, en la cual tú tendrás que primero que todo sembrar en buena tierra. ¿Y cómo? Anteriormente les comenté que puede ser la relación familiar, una relación que tal vez no está siendo guiada como Dios quiere, y de pronto Dios quiere que tú la cambies y que esa siembra que es mala la cambies, porque así podrás cosechar bendiciones en tu vida, bendiciones en tu familia, bendiciones con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos,
en tu trabajo, en tu iglesia. Pero lo más importante, que obedezcas al Señor. ¿Y por qué el Señor es el que nos va a dar todo lo que necesitamos? Porque Él es la plenitud y por su plenitud recibimos su gracia. La gracia de Dios, que es su regalo inmerecido. Y esa gracia es inagotable para todos aquellos que lo amamos. La plenitud de Dios llena nuestra alma, cuerpo y espíritu. Y en ese momento se refleja hacia nuestro exterior en forma de libertad, sanidad y sabiduría, etc. Hermanos, la clave para recibir las promesas de provisión de Dios está en nuestra dependencia de Cristo. En todo tiempo es tener una fe viva y no falsa, amados. Jesucristo es la vid, mantiene vivas todas las ramas que eres tú y yo. Recuerda, es necesario que entendamos que apartados de Él nada podemos hacer. Sin embargo, si estamos unidos con el Señor Jesucristo por medio de la fe en Él y de su palabra, la vida del Señor fluirá a través de nosotros para así que podamos vivir vidas que sean altamente productivas para la gloria y honra de Dios. ¿Y cómo podemos estar tan seguros de todo esto? Porque quien nos provee todo es Dios, lo hemos dicho anteriormente. En Mateo 6:26, busquen Mateo 6:26 por favor, el Señor nos dice: mirad a las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Yo añadiría, ¿no valéis vosotros, sus hijos, mucho más que ellas? ¿Y cuál es la medida de esa provisión? Conforme dice, a sus riquezas en gloria. Como Dios es infinito y sus riquezas también son infinitas e inagotables, nunca se acaban. Dice el Señor: mío es el oro, mío es la plata. Y el Señor es dueño de todo el universo. Y son para nosotros estas promesas, que nos mantengamos, es lo más importante. Que cada uno de nosotros en estas promesas nos mantengamos con verdadera humildad, reconociendo que del Señor Jesucristo todo es. Entonces, mis amados, podremos llegar a recibir esa bendición de provisión de Dios. Y yo sé que el Señor nos quiere dar, y nos quiere dar mucho en abundancia, pero todo depende de nosotros, de nuestro comportamiento, de cómo damos nuestro seguimiento para con el Señor. ¿Lees la palabra de Dios? ¿La estudias? ¿Oras en las mañanas? ¿Haces lo que el Señor dice que hagas? ¿Te congregas, amado? ¿Haces las cosas como debes de hacerlas? El Señor, acuérdate que Él sí te ve. Tal vez muchas personas no ven lo que tú piensas, pero Dios sí lo ve. Santiago 1:17 nos dice así: que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. Entendemos que todo regalo de bendición viene de Dios hacia ti. Y vamos a ver unos ejemplos. ¿Te gustaría que tu relación con Dios mejorara sensiblemente? Y lo mismo pasara en tu relación familiar con tu esposa, tu esposo, tus hijos. Que tu relación conyugal sea como al principio de tu matrimonio. ¿Puedes creer que esto puede suceder? Que tu salud mejorara sensiblemente o totalmente. De pronto viene sanidad milagrosa. Dios lo puede hacer. Nosotros lo hemos visto. Tenemos testimonios vivos de sanidades dadas por el Señor. Que tu economía no fuera preocupación para ti, pues has aprendido a vivir teniendo abundancia, y así también has aprendido a vivir con necesidad. También que Dios te provee tu trabajo que necesitas hoy en día, y que todo lo demás que te falte te sea añadido por Dios. Claro,
Si tú reconoces en humildad y obedeces sus mandamientos y lo declaras como el proveedor de tu vida. La Biblia dice que todas las cosas son posibles con Dios, yo lo creo. También nos dice que Él es el dueño de toda la tierra y de todo el universo. Y hoy te voy a hacer unas preguntas. ¿Comiste un producto del mar ayer? Recuerda que Él es el dueño de todos los océanos. ¿Tomaste agua en el día? El Señor es el que provee el líquido vital para nosotros. ¿Comiste carne? Él es el dueño de todo ganado y ave. ¿Desayunaste cereal? Él creó las semillas. Recuerda que solo Dios proporciona a sus hijos la bendición de su provisión. Él es el Dios de la creación. Él es el Dios de la providencia. Él es el Dios de la redención. Jesucristo, nuestro Señor. Y su amor, amados, no tiene medida, pues Él es infinito. Él provee como Él quiere sus riquezas. Hay riquezas de su bondad que están disponibles para toda la creación, ya sea para la flora, la fauna y para el ser humano. Él hace que brille el sol y que llueva tanto sobre los justos como los injustos. En Mateo 5:45 podemos leer así. Mateo 5:45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Pero en 2 de Crónicas nos habla de que sobre los injustos se cerrarían los cielos y no habría lluvia, pero si se convirtieran de sus pecados, el Señor los perdonaría. Dice el versículo 26 de 2 de Crónicas 6, si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados cuando los afligiereis, versículo 27, añádalo por favor, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel y les enseñarás el buen camino para que anden en él y dará lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. Eso significa, mis amados, que el Señor, como dicen por ahí, el sol sale para todos, sí, pero cuando es injusto, las personas viven fuera del orden de Dios, hay dolor de cabeza, hay problemas serios que inclusive pudieran detener la lluvia, que para nosotros como hijos de Dios sabemos que es la bendición que viene de lo alto, la buena dádiva y todo don perfecto que desciende de lo alto, del Padre de las luces, que es nuestro Señor Jesucristo. El Señor está dispuesto a perdonar y Él dice que va a perdonarlo, dice estos versículos. Tú lo oirás en los cielos en el versículo 27 y perdonarás el pecado. Sí, pero Él perdona y solo la gracia de Dios es la que nos puede perdonar. Porque la gracia de Dios nos limpia de todo pecado si nos arrepentimos genuinamente, nos purifica y nos da todo lo que necesitamos. Y concluimos leyendo algunos pasajes bíblicos ilustrativos de las promesas y de la provisión de Dios para nosotros. Miren, vamos a Mateo 7, del 7 al 11, que dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque, en el versículo 8, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, al que llama, se le abrirá. Versículo 9, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Versículo 10, o si le pide un pescado, le dará una serpiente. Versículo 11, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. También tenemos otra promesa de bendición en Romanos 8:32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas?
el Señor mismo, hemos visto su inagotable misericordia y compasión en todos aquellos que nos hemos declarado como sus hijos. Todo esto está disponible, amados, ya para todo hijo de Dios, los que vivimos apartados para Él, los que lo conocemos. Todas sus riquezas en términos de su gloria y plenitud también están disponibles para cualquiera que decida creer en el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Por eso, el Señor te invita a que primeramente busques el reino de Dios y su justicia. Y eso está en Mateo 6:33. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amados, el que tiene al Señor Jesucristo en su corazón, lo tiene todo. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por todo lo que nos has dado y todo lo que nos darás. Y, Señor, no solo has suplido todas nuestras necesidades, sino que nos has dado incontables riquezas de bendición en Cristo Jesús. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú quien guíe y nos dé la dirección correcta en nuestra vida, Padre. Ayúdanos a vivir conforme al orden tuyo. Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Y a ti que nos ves por redes sociales, hoy yo quiero invitarte a que recibas a Cristo en tu corazón. Tal vez has estado viendo estos programas, tal vez lo ves por primera vez, pero yo te pido hoy que recibas a Cristo en tu corazón y verás cómo Dios suplirá todas tus necesidades en su gloria, en la riqueza de su gloria. Si tú lo quieres, inclina tu rostro, cierra tus ojos y dile al Señor así: Señor, yo recibo a tu Hijo Jesucristo en mi corazón. Me arrepiento de todos mis pecados y reconozco que no he hecho lo que a ti te agrada. Señor, te pido que por medio de tu palabra, por medio de lo que tú, Señor, me has mostrado hoy, yo, Padre, llegue a los pies tuyos y decida que tú, Señor, eres mi Salvador, tu Hijo Jesucristo. Yo lo reconozco, pues Él murió en la cruz para el perdón de mis pecados y resucitó al tercer día. Él es un Dios vivo, está sentado a la derecha de ti, Padre. Sé que Él murió, Padre, en la cruz llevando todo lo que yo sembré en mi vida. Pero, Padre, hoy yo quiero tener una cosecha de bendición. Te pido, Señor, que cambies mi mente, que cambies mi corazón, que todo aquello que tanta necesidad tengo llegue a mí, Señor. Perdóname y, Padre, que tu Espíritu Santo se revele con gran poder en mi vida, me limpie de todo pecado, de todo aquello malo que he hecho y que me muestre lo que yo deberé de hacer, porque sé, Padre, que ahora tú habitas en mi corazón, en el bendito nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo. Amén. Mis amados, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde y nos veremos, si Dios lo permite, el próximo lunes. Que Dios los bendiga a todos.